En esta clase vamos a trabajar sobre la unidad número 3 del programa, en lo que refiere a derechos y deberes de las partes. Lo vamos a dividir en dos, y en este primer video vamos a trabajar sobre derechos y deberes del empleador. Y en el que viene vamos a trabajar sobre derechos y deberes del trabajador. Igualmente, en ambos videos vamos a hacer referencia una y otra vez a la otra parte, porque están relacionadas. Necesariamente vamos a ir y venir con los temas una y otra vez. Pero veamos primeramente, ¿qué se entiende por derechos y deberes de las partes? Se refiere a las prestaciones recíprocas y a las facultades que surgen del contrato de trabajo. Abarcan tanto al trabajador como al empleador, porque ambos actúan como acreedores o deudores, ya que cada obligación de una parte le corresponde un derecho de la otra. Lo que veníamos diciendo, por tal deber del empleador ocurre tal derecho del trabajador. Y esto lo vamos a ir viendo cada vez que veamos un deber o un derecho. Por eso quizás algunas cosas parezca que se repitan, pero es necesario repetirlas para que quede claro, porque vamos a ver de las dos caras de una misma moneda. Dentro de los derechos del empleador encontramos la facultad de organización, la facultad de dirección, el poder reglamentario, la facultad de alterar las condiciones no esenciales del contrato, lo que se conoce como el ius variandi, y el poder disciplinario. Vamos a ver cada uno de estos derechos del empleador. Cuando hablamos de la facultad de organización, nos referimos al conjunto de atribuciones jurídicas para determinar las modalidades de la prestación laboral. Se manifiesta en el derecho de indicar qué trabajo debe efectuar el trabajador y en las condiciones, de modo, tiempo y lugar en que se debe realizar. Es el empleador el que dice cómo se van a hacer las cosas, cuáles son los días que se van a trabajar, la cantidad de horas, la forma en la que debe hacerse, va a impartir las instrucciones necesarias de cómo debe llevarse a cabo este trabajo, cómo debe hacerse. Y vamos a encontrar una estrecha relación con el deber que vamos a analizar ahora, con la facultad de dirección, o sea, ambas cosas están muy interrelacionadas. Es la potestad del empleador de emitir directivas a los trabajadores mediante órdenes e instrucciones relativas a la forma y modalidad del trabajo, según los fines y necesidades de la empresa. Estas facultades de dirección las va a poder ejercer él mismo, es decir, tú para allá, tú para acá, o sus subordinados, o sea, puede que tengamos una cadena de mando, que el empleador le dice a otro trabajador para que a su vez le diga a otro trabajador cómo deben realizarse las cosas. Hay empleados, digamos, trabajadores que tienen mayor autonomía, que no necesitan tantas indicaciones, pero siempre van a tener que acatar las directivas que le transmita su empleador. Importante, el empleador también tiene lo que se conoce como la facultad de control, que consiste en el poder y posibilidad del empleador de controlar la debida ejecución de las órdenes impartidas. Recordemos, si el empleador dice que el trabajo debe realizarse de determinada forma, tiene que controlar que se esté haciendo de esta forma. Ir y mirarlo, ir y poner un inspector, otros trabajadores que se encarguen de esa área de control, trabajadores que producen, trabajadores que controlan, trabajadores que informan, trabajadores que supervisan. Y esta facultad de control se ejerce en las prestaciones de trabajo, verificación de la producción, o sea, necesitamos producir tanta determinada cantidad de harina. O sea, tenemos que tener empaquetado al final del día tanta cantidad de harina. Debemos controlar que la producción de harina sea acorde a las pautas establecidas por el empleador. Necesitamos tener tantos paquetes, tantos kilogramos. Y esta facultad de control también se refiere al control de asistencia y puntualidad.
los trabajadores deben asistir todos los días al trabajo. Si tienen alguna dificultad, deben avisar al empleador que no van a poder asistir para que él pueda ejercer su facultad de control y, por ejemplo, pueda mandar un médico al domicilio del empleador y constate que está enfermo, que padece alguna lesión, y le informe a su vez al empleador cuántos días va a durar esa imposibilidad del trabajador de concurrir al trabajo. De esta manera, el empleador va a poder organizarse, distribuir de otras maneras el trabajo, por lo cual puede hacer este control también si un trabajador va a faltar. Muy importante, la puntualidad. No excede el marco del control, por ejemplo, lo que se conoce como, antiguamente se hacía el fichaje con tarjeta, ponían una tarjeta, clac, y se fijaban en el horario. Ahora por ahí está el tema de la huella digital, controlan el horario de ingreso y de salida de los trabajadores. En algunas oficinas ponen un molinete, como los que se encuentran en el subte o en el metro, en el cual el trabajador pasa una tarjeta, y controlan cuándo ingresa y cuándo sale. Estas facultades de control siempre tienen que estar, no pueden atacar la dignidad del trabajador, o sea, no lo podemos palpar a ver si se llevó algo o otra cosa. Igual eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero todas estas facultades de dirección, de control, de organización, siempre tienen que respetar la dignidad del trabajador. Importante, poder reglamentario. Consiste en la facultad de organizar el trabajo en un ordenamiento escrito, estableciendo obligaciones y prohibiciones propias de la actividad. No sé si se acuerdan cuando hablamos sobre las fuentes del derecho laboral, habíamos hablado sobre el poder reglamentario de las empresas que pueden establecer un reglamento escrito que establezca determinadas pautas de proceder y formas de hacer las cosas. Forma en la que se deben prestar las tareas, organización del trabajo, conductas a asumir en determinadas ocasiones, quizás, cómo se rige el sistema de sanciones. Esto va a poder estar en el poder reglamentario, en este ordenamiento escrito que va a hacer el empleador, pero para poder ejercerlo, lo va a tener que dar a conocer al empleador. Al trabajador. El trabajador tiene que conocer este reglamento, porque difícilmente va a poder cumplirlo si no lo conoce. Se lo tiene que poner al tanto de la existencia de este reglamento, para que después el empleador pueda hacer uso de este poder reglamentario. Otra de las facultades con las cuales va a contar el empleador es la de alterar las condiciones del contrato, lo que comúnmente se conoce como el ius variandi. El empresario puede alterar algunos aspectos del contrato en forma unilateral, efectuando aquellos cambios que considere resultan necesarios para modernizar y mejorar la producción. Si bien lo puede hacer de forma unilateral, o sea, no necesita el consentimiento del trabajador, por lo general suele buscar su anuencia, su consentimiento. Se lo va a comunicar, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Nos vamos a manejar de esta manera de ahora en adelante. Esto se hace para evitar futuros conflictos, para que el trabajador no sienta que le han modificado las formas de trabajar de una manera irrazonable, que se han hecho un uso abusivo de esto que se conoce como el ius variandi. Pero para poder aplicar el ius variandi vamos a necesitar determinados requisitos a tener en cuenta. El primero es el de la razonabilidad. Tiene que ser funcional, debe responder a una necesidad de explotación de la empresa, debe atender a un interés colectivo, no a un interés egoísta por parte del empleador. Otro requisito, inalterabilidad de las condiciones esenciales del trabajo, del contrato. Por ejemplo, el salario. El salario es un requisito esencial. No lo podemos disminuir, no lo podemos variar, no lo podemos tocar.
tiene un límite este ius variandi. No puede afectar a partes esenciales del contrato de trabajo. Indemnidad del trabajador. Este cambio no puede afectar la seguridad del trabajador, su integridad física, psíquica, no puede dañarlo moralmente, no lo puede dañar patrimonialmente. Pero bueno, dentro de los cambios posibles podemos tener el cambio de tareas, siempre teniendo en cuenta la calificación del trabajador, su experiencia, su antigüedad. No podemos darle un trabajo que no esté acuerdo a su calificación o a su categoría. Distinto es, por ejemplo, si contratamos a un trabajador, por ejemplo, un abogado en un estudio jurídico, pero no para que desempeñe tareas de abogado, sino para tareas administrativas o de recepción, ya se lo contrató de esa manera. Lo que no se le podría pedir es que conteste demandas, porque no se lo contrató con esa categoría, por más que él tenga la capacidad de hacerlo. Deberán efectuar un nuevo contrato de trabajo. Pero ser recepcionista en la planta A la planta B sí se podría hacer. No se puede alterar la jornada de trabajo. Trabajar de 8 horas a 10. Pero sí se podría distribuir de manera distinta cómo se va a llevar a cabo esta jornada de trabajo. También puede cambiar el lugar de la prestación, pero en este caso no tiene que ser un uso abusivo, no tiene que ocasionarle un perjuicio al trabajador. Está dentro de las facultades del empleador poder modificar este lugar de trabajo donde se va a llevar a cabo la prestación, pero debe tener siempre en cuenta de que esto no le cause un daño al trabajador, que sea de imposible cumplimiento para él. Cuando son estas condiciones, estamos haciendo un uso razonable del ius variandi. Pero ¿qué pasa cuando el trabajador considera que se está haciendo un uso irrazonable de este ius variandi? Que se está abusando el empleador en esta facultad. Bueno, no se recomienda que se sienta, por así decirlo, despedido de forma indirecta. Existen dos formas de despido. Cuando el empleador despide al trabajador, eso es lo que se conoce como despido directo. Cuando el trabajador se considera despedido, es lo que se considera como despido indirecto. En estos casos lo que se aconseja es que el trabajador notifique por un medio fehaciente, carta, documento, telegrama al empleador, diciéndole que está haciendo un uso abusivo del ius variandi, que él está teniendo un perjuicio, que esto lo perjudica, que no lo puede llevar a cabo, y explicar detalladamente qué es lo que le pasa, por qué él se siente afectado por este ius variandi, y darle la posibilidad al empleador que explique los motivos o que se corrija a sí mismo. Otra medida que puede hacer el empleador, el trabajador, es una acción cautelar o de reposición. Pedirle al empleador que retrotraiga esa medida dispuesta y se vuelvan a las condiciones actuales. Que se dé marcha atrás con lo que se había hecho. Y recién ahí también podría llegar a usar la opción del despido indirecto. Si el empleador le dice que no, yo no doy marcha atrás, estoy en uso de mis facultades y esto no te perjudica. Bueno, el empleador tiene dos opciones, o dar marcha atrás o no dar marcha atrás. El juez verá si se puede dar lugar a este tipo de demanda o no. Porque si es un cambio en el domicilio, por ahí, si la empresa se mudó, no se va a poder hacer un cambio atrás, no vamos a poder dar marcha atrás sobre este contrato, sobre esta forma de trabajar. Por lo cual, el juez deberá rechazar la demanda, no porque el trabajador no le exista razón en su reclamo, sino porque no se puede volver atrás y no se puede volver a poner al trabajador en el mismo lugar donde estaba, porque el lugar, por ejemplo, ya no existe.
corresponderán quizás otras acciones de daños, otro tipo de reclamo, pero no el de acción cautelar o de reposición. Otra de las facultades con las que cuenta el empleador es el poder disciplinario. El empleador podrá aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a las faltas o incumplimientos demostrados por el trabajador. Tiene una función punitiva de castigo y una finalidad que es correctiva, que es corregir las conductas del trabajador. Pero tampoco se puede hacer un uso abusivo de este poder disciplinario. Por ejemplo, no va a poder modificar las condiciones del contrato de trabajo. En vez de trabajar 8 horas, ahora de castigo por tu inconducta vas a trabajar 10. No lo puede hacer. Tampoco le puede aplicar multas. O sea, ni le va a poder retener parte del salario en base a tus reiteradas llegadas tarde. Te vamos a retener el 10% del salario. No. Podrá ejercer otras funciones disciplinarias, pero nunca va a poder afectar la remuneración del trabajador, ya que esta es intangible. No se puede tocar, no se puede modificar. Estas sanciones, este poder disciplinario va a tener determinados requisitos, por ejemplo, contemporaneidad. Si el hecho sucedió el día lunes del año 2020, no lo vamos a poder castigar en el 2022. Excepto quizás que se haya establecido una información sumaria, un trabajo de investigación para determinar qué trabajador fue el responsable, pero apenas se tenga la información de qué trabajador causó determinado desperfecto adrede a propósito por un descuido grave, se lo deberemos informar en ese preciso instante y comunicarle la sanción prevista para este tipo de faltas. Tiene que haber un requisito entre tiempo y falta y sanción. No podemos aplicar una sanción 6 meses después de haber observado la falta. Y tiene que ser proporcional. No por una llegada tarde vamos a despedir a este trabajador. Quizás puede haber algún apercibimiento de índole verbal o a determinada cantidad de llegadas tardes en el mismo mes un apercibimiento por escrito, pero tiene que ser proporcional el castigo a la falta. Y no podemos duplicar sanciones. Si ya incurrimos en un apercibimiento por escrito, no podemos ahora aplicarle otra sanción a este trabajador por esta misma falta. Otros requisitos que son importantes al momento de aplicar algún tipo de apercibimiento al trabajador. Se debe expresar la causa. ¿Por qué estoy aplicando esta medida disciplinaria? Reiteración de llegadas tardes en el mismo mes. Quinta llegada tarde en el mes de noviembre. Se le debe comunicar por escrito. Se le puede mandar una carta documento al domicilio del trabajador que tenga registrado el domicilio de la empresa, o se lo suele llamar a una oficina, se le comunica verbalmente la sanción y se le hace firmar por escrito que se anoticia, que se notifica de esta sanción. Tienen que ser sanciones legalmente admisibles. No lo vamos a arrodillar al trabajador sobre el trigo para que expíe sus culpas, o sea, no pueden ser datos vejatorios o cosas que afecten su dignidad. Siempre tienen que ser sanciones que estén contempladas dentro del ordenamiento jurídico y el reglamento interno de la empresa, siempre y cuando este reglamento de la empresa no contradiga el orden público laboral. Y si existe un procedimiento especial, someterse a él. Ejemplo, otra vez, reglamento de la empresa. Si existe un procedimiento que debe seguirse, la empresa lo debe seguir, porque estos reglamentos son tanto para el trabajador como la empresa. Si hay algún procedimiento especial, se deben seguir los pasos que estén estipulados. Pero para poder aplicar este reglamento, como habíamos dicho anteriormente, el trabajador tiene que tener conocimiento, primero, de la existencia del reglamento
y después conocer el reglamento, sino difícilmente tendrá las herramientas para poder defenderse de esta sanción que se le quiere aplicar. Ahora vamos a ver los deberes del empleador. Ya vimos las facultades, los derechos que le asisten, ahora vamos a ver los deberes, las cargas que tiene que cumplir. Pago de la remuneración, deber de prevención, seguridad y protección, deber de ocupación, deber de diligencia, deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social, entrega de certificado de trabajo, deber de no discriminar e igualdad de trato, deber de llevar libros, deber de formación profesional, deber de información. Vamos a ver cada uno de estos a continuación. El principal deber del empleador es el pago de la remuneración, el cual debe hacerse en tiempo y forma, que por lo general consiste en la entrega de dinero al trabajador por haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Este debe ser íntegro, debe pagarse en su totalidad. No se puede abonar el 30, el 50 o el 90% del sueldo el lunes y pagarse lo que queda el viernes. Debe pagarse en su totalidad. Y debe ser oportuno. Si hay una fecha acordada para el pago de la remuneración, debe respetarse esta fecha. 1 a 10 de cada mes, cada 15 días, si el pago es quincenal, deben respetarse los plazos acordados. Y a su vez este pago de remuneración tiene un carácter alimentario, por eso es tan importante que se pague en tiempo y forma. Sobre la remuneración, en específico vamos a hablar en la unidad siguiente y vamos a ver cada ítem en particular. Otro deber importante es el deber de prevención, seguridad y protección, que son el conjunto de medidas y recursos técnicos que el empleador debe adoptar durante la prestación de la tarea para proteger la salud psicofísica del trabajador y su dignidad, y evitar que sufra daño en sus bienes. De esta definición podemos extraer 3 ítems importantes. Deber de seguridad personal. Siempre vamos a tener en cuenta que el trabajador no sufra daño ni en su persona, un daño físico, alguna lesión, ni en su psiquis. Tiene que haber un deber de seguridad importante por parte del empleador para que el trabajador no sea dañado. Más adelante vamos a ver que el trabajador debe obedecer las pautas de conducta que le imparte el empleador, o sea, el empleador debe suministrar, por ejemplo, gafas de protección. ¿Para qué? Para proteger a este trabajador, o audífonos si trabaja en un lugar con ruido. Y va a ser una obligación del trabajador usar las gafas protectoras, usar los audífonos para evitar tener lesiones. Entonces, con este deber de seguridad vamos a encontrar un deber de obediencia por parte del trabajador. Tiene que haber una colaboración por ambas partes para que el trabajador no resulte dañado. Deber de seguridad patrimonial o indemnidad. Los bienes del trabajador deben ser preservados y cuidados. En muchos trabajos, el trabajador asiste con sus propias herramientas de trabajo, su propia caja de herramientas. Estas cajas de herramientas deben cuidarse, deben preservarse para que el trabajador no sufra un menoscabo en su patrimonio. Luego, en referencia al deber de protección, alimentación y vivienda, se refiere a cuando el trabajador vive en las instalaciones del empleador. Puede ser solo o con su familia. En ese lugar debe estar garantizadas las condiciones de seguridad, higiene, tanto para él como para su familia. O sea, volvemos al deber de seguridad personal. No debe sufrir ningún daño, ningún menoscabo en su salud. Sobre todo si vive en el lugar de trabajo. Otro deber muy importante que también se corresponde con un derecho del trabajador es el deber de ocupación. Es la obligación del empleador de brindar trabajo adecuado, lo que se conoce como una ocupación efectiva, a la categoría del trabajador, otorgando trabajo en las condiciones pactadas.
Si convinieron determinada forma de trabajar, deben respetarse estas condiciones. La asignación de tareas debe ser adecuada a la capacidad física del trabajador y su calificación. Si a mí me contrataron para realizar tareas administrativas, no me pueden ocupar en realizar tareas de mantenimiento que ocupen, por ejemplo, cargar determinadas cajas, trasladar cajas de un lugar A a un lugar B. No lo puedo hacer, mi físico no me lo permite. Y además yo no fui contratada para el traslado de cajas. Yo fui contratada, por ejemplo, para atender el teléfono. El deber de ocupación tiene que estar relacionado con la calificación y para lo que fue contratado a la persona. Es una injuria grave no darle ocupación al trabajador y tenerlo sentado sin hacer nada. Esto reconoce alguna excepción. Puede ser que por circunstancias excepcionales haya una baja en el trabajo y el trabajador tenga menos tareas, pero ya no sería una falta del empleador, sino que por circunstancias excepcionales ajenos a la voluntad del empleador, no tenemos ocupación para este trabajador. Veamos el deber de diligencia e iniciativa. Consiste en el cumplimiento adecuado de las distintas obligaciones contractuales a fin de que el trabajador pueda gozar de sus derechos sin perjuicio del cumplimiento de los deberes del dependiente. El empresario debe cooperar para el correcto desarrollo de la relación laboral. Esto se vincula íntimamente con los deberes de conducta y con el principio de buena fe que debe operar entre ambas partes. Y lo vamos a ver relacionado con el siguiente deber que tenemos a continuación, que es el deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social, que incluyen la entrega del certificado de trabajo. Esto tiene que ver con tres obligaciones principalísimas que también tiene el empleador, que es ingresar los aportes y contribuciones de la seguridad social y sindicales. Este tema es importante porque a veces se suele confundir cuando veíamos el tema de contratos de trabajo y hablábamos sobre la libertad de formas. Algunas personas se confundían pensando que como el contrato no estaba realizado por escrito, el trabajador no iba a contar con una prueba de la relación de trabajo. Pero si el empleador ingresa los aportes y contribuciones de la seguridad social del dependiente, esto es prueba suficiente de la existencia de un contrato de trabajo. Por eso no importaba cuando hablábamos de las formas del contrato de trabajo, ya sea que se haga por escrito o no se haga por escrito, porque la relación debe estar correctamente registrada, y cuando está correctamente registrada, el empleador cumple con esta obligación de ingresar los aportes. Dicho esto, otra obligación que tiene es entregar las constancias de tal cumplimiento cuando las causas así lo justifiquen. Quizás el trabajador quiera hacer algún trámite en su obra social y necesite acreditar ante la obra social que él tiene los aportes hechos, por lo cual va a poder solicitarle en cualquier momento de la relación laboral a su empleador estas constancias que acrediten que ha hecho estos aportes. Luego, también se tiene que entregar un certificado de servicios y remuneraciones con constancia de tiempo, de duración del empleo y de las cargas sociales ingresadas cuando se extingue el contrato de trabajo. Esto es lo que se conoce como entrega del certificado de trabajo o entrega del artículo 80, por lo cual el empleador va a tener que darle un certificado que por lo general lo emite desde la página del ANSES, porque ahí están ingresados todos los importes de contribuciones, ingreso, egreso del trabajador, para que éste tenga la constancia para poder presentar ante distintos organismos o cuando, llegado el día de mañana, quiera contabilizar los años aportados ante el ANSES, por ejemplo.
Si no entrega este certificado de trabajo, hay una multa al empleador que consiste en el pago de 3 salarios normales, habituales, por la omisión de la entrega de este certificado. Es un derecho muy importante que tiene el trabajador a exigir este certificado de trabajo cuando se extingue la relación de trabajo. Otro deber muy importante es el deber de no discriminar e igualdad de trato, que parte del principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional y el principio de igual remuneración por igual tarea consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en la ley 23.592 denominada Ley Antidiscriminatoria. No se pueden hacer discriminaciones por razones de sexo, religión, política, sindicales, y esto a su vez también está consagrado en la Ley de Contrato de Trabajo. Lo vamos a ver también cuando veamos los derechos que tiene el trabajador y vamos a ver la correspondencia. Como el empleador no puede discriminar, es un deber, a su vez el trabajador tiene el derecho a no ser discriminado. Luego, lo que venimos hablando de aportes y este tipo de cosas también tiene un correlato en lo que se refiere al deber de llevar libros. Debe llevar un libro especial, registrado y rubricado, en las mismas condiciones que se exigen para los libros de comercio. Volvemos una vez sobre lo mismo. El contrato de trabajo puede estar o no estar hecho por escrito, ya que rige la libertad de formas. Pero esta relación de trabajo debe estar registrada en un libro especial. El contrato está registrado cuando el empleador inscribe al trabajador en el libro especial del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es un libro o conjunto de hojas visado y rubricadas por la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, en las que se deben asentar los datos e identidades de ambas partes. Es un deber del empleador llevar estos libros con los nombres de los trabajadores, poniendo la fecha de ingreso, la fecha de egreso, egreso no, digamos, si está todavía trabajando no va a existir esta fecha de egreso, pero sí la calificación del trabajador, los horarios que cumple, las tareas asignadas. A esto nos referimos sobre el deber de llevar los libros. Otro deber importante que tiene el empleador es el deber de formación profesional, que consiste en la obligación del empleador de otorgar al trabajador capacitación profesional para desarrollar sus tareas en la empresa y colocarla en condiciones de desempeñar otras funciones con mayores requerimientos técnicos, para ser promovido y avanzar profesional y humanamente. ¿Vieron cuando los clasificados dicen condiciones de desarrollo? Quiere decir que en esta empresa se va a poder ascender. Arrancamos por ahí en un puesto bajo, pero con la capacitación que nos brinda la empresa, con la experiencia que vamos adquiriendo, vamos a poder ir subiendo de jerarquía, de subjefe a jefe, de jefe a supervisor, y nos tienen que capacitar para poder adquirir las destrezas y los conocimientos técnicos necesarios para poder avanzar en nuestro trabajo y ocupar puestos quizás con mayor responsabilidad o incluso con gente a nuestro cargo. Pero para ello, previamente debemos ser capacitados. Como último, vamos a ver el deber de información y balance social. Deberá incluir obligatoriamente la información relativa a la distribución de los beneficios de la productividad, la situación actual del empleo y las previsiones sobre su futura evaluación. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando se tiene que hacer una negociación con el sindicato sobre determinadas formas de trabajar, de negociar, determinadas pautas para los trabajadores, beneficios. La empresa debe suministrar a los sindicatos esta información cuando se negocia a nivel de empresa. El sindicato que tiene personería jurídica gremial reconocida por el Ministerio de Trabajo va a negociar con la empresa determinados beneficios o prestaciones.
Para poder hacerlo en igualdad de condiciones, la empresa va a tener que brindar esta información al sindicato. Información que debe ser veraz, que debe ser fidedigna a los libros, a los registros que tenga. No está obligada a compartir secretos de índole comercial, de cómo deben hacerse las cosas, pero sí las previsiones que tienen para el futuro. En base a esta información, ambas partes, el sindicato y la empresa, van a llegar a un acuerdo sobre cómo se van a manejar el futuro, y sobre esto van a hacer las negociaciones entre esas partes. Bueno, hasta aquí hemos visto lo que se refiere a derechos y deberes del empleador. En el próximo video vamos a ver lo que se refiere a derechos y deberes del trabajador. Hasta pronto.